Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con la novela Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 4. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 8, el segundo día, perros de todo tipo. El segundo día del torneo amaneció brillante y despejado. Steve y su compañía se levantaron para un desayuno sencillo pero sabroso con sus últimas raciones de viaje. Ese día sería el último antes de que al menos uno de ellos tuviera algo en que competir. Steve participaría en la refriega al día siguiente y Kedri en la justa al día siguiente. Tenían un día completo por delante, y a estas alturas, no mucho con qué llenarlo. Para pasar el rato, Steve recuperó el libro de arte y el carboncillo que había comprado en Desembarco del Rey y se sentó en una silla frente a la tienda. Se le unieron Naeris, que parecía contento de observar a la gente, y Kedri, que se dedicó a inspeccionar y mantener su espada y su nuevo juego de medias placas. Robin se aventuró hacia el patio de entrenamiento con su arco para practicar, mientras que Toby desapareció en dirección a los establos después de que Kedri le prometiera portarse bien. Primero, Steve dibujó la hilera de tiendas que habían encontrado alrededor de su terreno, fijándose en los toscos banderines y los sencillos sellos que a veces lucían. Después, se centró en un caballo que había sufrido mucho y que cuidaba un niño de la edad de Toby. Le puso una expresión de disgusto y añadió un bocadillo de diálogo con él quejándose de la calidad de las manzanas que el niño le daba a escondidas. Era casi media mañana cuando terminó, y estaba listo para dejar el carboncillo, cuando Naeris le llamó la atención. El sol se reflejaba en su cabello, haciéndolo brillar, pero sabía que no podría capturarlo solo con las herramientas que tenía a mano. Lo que le llamó la atención fue la expresión de pura satisfacción en su rostro mientras veía pasar a los demás participantes del torneo. Los problemas de la noche anterior habían quedado claramente a un lado, incluso abofeteados, y ahora, por alguna razón, estaba feliz. Se puso a capturar el momento, moviendo las manos con destreza y pasando la mirada del sujeto al pergamino. Poco a poco, su obra empezó a tomar forma. Sin embargo, su atención no pasó desapercibida. Naeris levantó la barbilla hacia él, inquisitivo, preguntándole en silencio. «Dame un momento», dijo Steve, completando los detalles de su sonrisa. Naeris esperó, y pronto terminó. «Toma», dijo, ofreciéndole el libro. «Oh», dijo Naeris mientras contemplaba su trabajo. «No soy Da Vinci», dijo Steve, «pero me gusta pensar que tengo buena mano». «No, esto es maravilloso, Steve», dijo Naeris. Bajó la mirada hacia la página, absorbiéndola. «Podrías ganar mucho dinero con esto». «Es solo un pasatiempo», dijo Steve. «Algo que podía hacer cuando estaba frágil y enfermo, o cuando no quería arriesgarme a enfermarme más». «Es difícil imaginarte frágil o enferma», dijo Naeris, sin dejar de mirar el boceto. «Puedes quedártelo si quieres», dijo Steve. «¿Lo siento?», preguntó Naeris. «Corta la página del libro», dijo Steve. «Si no, se quedará ahí». Naeris sacó un cuchillo de sus faldas y, con cuidado, extrajo la página de pergamino del libro sin dañar la encuadernación. «Gracias, Steve», dijo, sosteniéndola como si fuera algo precioso. «Ni lo menciones», dijo. Dejó sus herramientas de arte a un lado y miró al cielo. Era casi la hora del almuerzo, pero no del todo. «¿Qué tal si echamos un vistazo a los terrenos del castillo?», preguntó Steve. «Seguro que hay algo que vale la pena ver». «Creo que me gustaría», dijo Naeris. Se levantó rápidamente de la silla para guardar el retrato de forma segura dentro de la tienda, y Steve aprovechó la oportunidad para hacer lo mismo con su cuaderno de bocetos. Una vez listos, Steve, por capricho, le ofreció el brazo a Naeris. «¿Vamos?», preguntó. «Lo haremos», dijo Naeris sonriendo ante sus payasadas. Partieron, siguiendo los senderos y caminos trillados que se habían formado en la aldea de tiendas de los asistentes al torneo. A su alrededor, se encontraban quienes se preparaban para los eventos, disfrutando del ambiente festivo o haciendo lo que hacían y admirando las vistas. Algunos eran señores de camino a otro lugar, otros eran caballeros con ropas desgastadas, y aún más eran gente común que venía a probar suerte en una fortuna que cambiaría sus vidas y las de sus descendientes durante generaciones. Los mercaderes pregonaban sus mercancías, los comerciantes regateaban, los hombres alardeaban y la humanidad apestaba. Era un derroche de ruido y olor, y Steve lo disfrutaba enormemente, al igual que Naeris.
Hace apenas unos meses, apenas podía imaginarse asistiendo a un evento como este, resignándose a oír hablar de tales cosas solo de tercera o cuarta persona, y ahora aquí estaba viviendo su sueño, y al lado de un hombre que, sin duda, ganaría uno de los eventos con facilidad. Fue al acercarse a las cocinas no oficiales del campamento cuando Steve oyó un alboroto. Los hombres gritaban y los animales chillaban mientras la causa, fuera cual fuese, brotaba de una multitud de cocineros y clientes que se tambaleaban. Un perro, remendado y lleno de cicatrices, corría bajo las mesas y entre las piernas mientras huía de un cocinero corpulento, con una salchicha entre las fauces. El cocinero aceleró el paso para asestarle un pesado hachazo al perro, y Steve no pudo evitar gritar. En el último instante, el animal blanco y negro se apartó, y la hacha cayó con un golpe sordo contra una mesa. Quizás al oír a Steve, el perro corrió hacia él, usándolo como escudo contra su perseguidor. El cocinero echó un vistazo a su ropa y empezó a dar vueltas a su alrededor, intentando alcanzar a su presa, mientras el perro aprovechaba para devorar su botín de salchichas. Disculpe, señor, dijo el cocinero, si hace el favor de moverse. Se abalanzó, pero el perro volvió a apartarse, devorando las últimas salchichas. El cocinero maldijo. A menos que planees convertir el perro en más salchichas, dijo Steve, no creo que recuperes esa carne. Tal vez, pero evitaré que esa pequeña alimaña robe más, dijo el cocinero. El perro gruñó, con una sola oreja erguida hacia adelante y sus pequeños ojos negros fijos en el hacha. Su pelaje era irregular, y Steve podía contarle las costillas, incluso hinchadas por el reciente robo. Steve, dijo Naeris. Su tono era insistente, pero sus ojos suplicaban. Como si presintiera su oportunidad, el perro se acercó para apoyarse en su pierna, sin perder la calma. Steve suspiró. ¿Cuánto costaron las salchichas? Un ciervo plateado, dijo inmediatamente el cocinero. Tira del otro, dijo Naeris. 3 estrellas de cobre como máximo. Éramos 5, y esa es la pura verdad de los 7, replicó el cocinero. Bien, dijo Steve, dándose unas palmaditas en los bolsillos. Había dejado su monedero en la tienda, pero Naeris lo tenía cubierto, sacando las monedas de sus propios bolsillos y entregándoselas. El cocinero se los guardó en el bolsillo en un instante, alejándose ya. Mucha suerte con el animalito, dijo. Naeris arrulló y se arrodilló para rascarle al perro detrás de la oreja. Su cola rata tamborileaba en la tierra mientras jadeaba alegremente. ¿Cómo te vamos a llamar?, preguntó Steve. El perro le lamió el tobillo. Eres un Dodger, decidió Steve. La cola de Dodger resonó. Ni se te ocurra mudarte a Los Ángeles, advirtió. Dodger resopló y se relamió. Acabas de comer, dijo Steve. Si te doy más, lo vomitarás. Necesita un baño, dijo Naeris, mirándolo con ojo crítico. Y que le revisen las garrapatas y las pulgas. Dodger tragó saliva y dejó escapar un gemido bajo. No vas a salir de esta, dijo Steve, mirándolo fijamente. Dodger tenía más que solo unas pocas zonas de pelaje ralo, también costras parcialmente curadas y un corte en la garupa que supuraba pus lentamente. En resumen, era un animal débil, feo y desnutrido. Aunque, bueno, la gente había dicho lo mismo de Steve. En resumen, Dodger se parecía un poco a lo que en casa llamarían un Bull Terrier, aunque uno que había pasado por las guerras. El castillo tiene unas perreras grandes en el muro este, dijo Naeris. Podríamos conseguir lo que necesitamos de ahí. Suena bien, dijo Steve. Sin embargo, antes de que pudieran pasar de las palabras a los hechos, se les acercó un hombre con la librea negra y amarilla de los Went. ¿Señor América?, preguntó el hombre. Soy yo, dijo Steve. Por la mirada del hombre, no creía que le fuera a gustar lo que estaba a punto de oír. Le traigo malas noticias. Se ha puesto en duda su nobleza y, por lo tanto, su elegibilidad para competir en la contienda de este gran torneo, le dijo el sirviente. A menos que pueda demostrar su señorío, será descalificado de todos los eventos nobles antes de que acabe el día. ¿Se planteó alguna duda?, preguntó Steve. ¿Quién la planteó? El sirviente dudó, perdiendo parte de su porte oficial. No pude decir, mi señor. El campo está casi lleno, así que se ordenó a los heraldos que se aseguraran de que todos los que habían entrado fueran dignos. Tendría que hablar con ellos para averiguar más. ¿Y dónde puedo encontrar a estos heraldos?, preguntó Steve. Están establecidos en los niveles inferiores de la torre Kingspire, dijo el sirviente. Disculpe, señor, tengo más tareas que completar. Se apresuró a marcharse, desapareciendo entre la multitud.
Esto es obra de esos sacos de viruela del festín, dijo Naeris. Sus ojos reflejaban ira, incluso mientras acariciaba las orejas de Dodger y mantenía un tono sereno. No les gustaba que alguien inferior se les enfrentara. ¿No es posible que todo siga igual?, preguntó Steve. Al fin y al cabo, no soy un noble de Poniente. Naeris negó con la cabeza. Ningún heraldo va a revisar una lista buscando a alguien para expulsar a menos que le hayan dicho que busque un nombre en particular. Alguien les dijo tu nombre. Tenemos que superar cualquier influencia que tengan aquí. Steve asintió, considerando sus opciones. Había hecho contactos, conexiones, desde su llegada a Poniente, algunos más cercanos que otros, otros más útiles que otros. No creía que fuera un problema insalvable, pero aún así costaría. Observó a Naeris mientras pensaba. Su primer pequeño encontronazo con la nobleza había sido con su prima, y ella estaba preocupada e inquieta por las consecuencias de enfrentarse a él. Ahora estaba planeando cómo desbaratar las intrigas de, al menos, otros 3 nobles. Te preguntaría si puedes venir conmigo a ver a los heraldos, pero, dijo Steve, señalando a Dodger, quien parecía bastante contento de apoyarse en las piernas de Naeris. Yo me encargaré de Dodger, dijo Naeris, pero le diré a Kedri que nos veamos en la Torre Kingspire. Aunque no sea un ser, tiene experiencia en este tipo de cosas. Al fin y al cabo, consiguió entrar en la justa. Frunció el ceño ligeramente. Menos mal que no estaba con nosotros en la fiesta, dijo Steve, o también lo habrían perseguido. Naeris lo inspeccionó, fijándose en su sencilla vestimenta. Tu armadura azul podría ser la mejor, pero si te miran y no ven ya a un noble, no servirá de nada. ¿Debería conseguir mi escudo?, preguntó Steve. No, dijo Naeris tras considerarlo un momento. Ni siquiera una espada valiria se considera prueba de nobleza, y el pueblo llano que la posee no la aceptaría mucho después de que llamara la atención de un noble. Me gustaría ver cómo intentan quitarme mi escudo, dijo Steve resoplando. Bueno, sí, pero entonces tendríamos que huir de Arrenal y habrías vencido a todos esos caballeros sin obtener ningún premio, dijo Naeris con bastante sensatez. Oye, tenía muchas ganas de esta pelea, dijo Steve sonriendo. Quizás quiero la pelea más que el oro. Naeris puso los ojos en blanco, abrazó a Dodger y se dio la vuelta para marcharse. Haré que Kedri te espere en la puerta principal de la torre. No tardes mucho en llegar. Se marchó, volviendo a su tienda. A pesar del gran tamaño de Arrenal, tardó 20 minutos en cruzar los terrenos hasta la torre Kingspire, bordeando el patio de entrenamiento. La entrada a la torre fue fácil de encontrar, ya que un flujo constante de sirvientes y oficiales entraba y salía. Steve se apoyó contra la pared y esperó a Kedri. Kedri llegó poco menos de 10 minutos después, cruzando el patio de piedras fluyentes con expresión sombría. Se había tomado el tiempo de ponerse su ropa nueva, más presentable, y saludó a Steve con una reverencia. Steve, dijo. Kedri, gracias por venir, dijo Steve. ¿Naeris te cuenta? Sí, lo hizo, dijo Kedri. Lamento los problemas causados. No es culpa tuya, dijo Steve, quitándole importancia con un gesto. Ni siquiera estabas allí cuando ocurrió el problema. Aún así, puede que hayan intentado descalificarme, pero eso no va a salvar a los agresores de una paliza, dijo Steve. Una mirada vacía se apoderó del rostro de Kedri por un instante. Puede que haya malinterpretado lo que me dijo Naeris, dijo. Tuvimos algunos problemas en el banquete anoche. ¿Toby te lo contó?, preguntó Steve, recibiendo un asentimiento a cambio. Creemos que recurrieron a los heraldos y los convencieron de que me descalificaran por no ser noble de Poniente. Ya veo, dijo Kedri. Has ido a torneos antes, ¿verdad?, dijo Steve. He asistido a algunos, sí, dijo Kedri. Así podremos hablar con los heraldos, saber qué les han dicho y ver qué debemos superar, dijo Steve. Esperaba que pudieras ayudarme con eso, ya que nunca he competido. Claro, dijo Kedri. Con la ayuda que me has brindado, ¿cómo podría no hacerlo? Resolvamos esto entonces, dijo Steve. No quiero perder el resto del día con esto. Entró en la torre, con Kedri detrás. Parecía que lo habían dirigido al centro administrativo del torneo, con sirvientes corriendo de un lado a otro con rollos de pergamino, enviando notas y mensajes para comprobar una y otra vez los planes y protocolos de todo, desde la disposición de la aldea de tiendas hasta la disposición de los asientos para la justa y las órdenes de pago de los herreros, que mantenían a todos con armadura. La entrada conducía a una antecámara de buen tamaño, con varios pasillos que partían de ella.
Los símbolos de los Went estaban por todas partes, colgando de estandartes en el techo, cosidos en libreas e incluso embaldosados en el suelo. Steve tocó el hombro de un joven que merodeaba por la entrada principal. Tenía la expresión de alguien que intentaba parecer demasiado ocupado como para que le pidieran ayuda. Busco a los heraldos a cargo de la refriega. ¿Dónde puedo encontrarlos? 3 pasillos más adelante, gire a la derecha, luego está la 5ª puerta, mi señor, dijo el muchacho. Gracias, dijo Steve, antes de hacer una pausa. Si quieres parecer ocupado, sigue adelante. Si esperas en la puerta todo el tiempo, alguien se dará cuenta. El chico se quedó paralizado, con la mirada fija en Steve, antes de asentir bruscamente. Mientras Steve y Kedry se alejaban, lo vieron empezar a dar una vuelta por el pasillo. Es probable que reciba una paliza si lo pillan holgazaneando, dijo Kedry, aunque no había reproche en su voz. Con suerte no lo atraparán, dijo Steve. En fin, alguien que tiene que amenazar con una paliza para que la gente trabaje merece que lo atropellen. Se hizo a un lado para esquivar a una chica que llevaba un fajo de pergaminos que le llegaba a la cabeza. Puedes entender por qué algunas personas podrían dudar de tu estatus noble, dijo Kedry con ironía, mientras se dirigían por los pasillos. Rayos. Sabía que me faltaba algo, dijo Steve. ¿Qué me espera aquí? Preguntó, más serio. Los heraldos exigirán una prueba de tu estatus, como una patente de nobleza, dijo Kedry. Supongo que no la tendrás. Llegué a la orilla con mi armadura y mi escudo, y perdí el escudo por un tiempo, dijo Steve. Entonces, a menos que encuentres a un escriba lo suficientemente loco como para falsificar una patente, esa vía está cerrada, dijo Kedry. Pero nadie se atrevería jamás a hacerlo. ¿Qué otras opciones tenemos? Conviértete en noble antes de que acabe el día, sugirió Kedry. Seguro que hay muchísimas doncellas dispuestas a casarse con alguien como tú. Steve puso los ojos en blanco. No soy de los que se desentienden de una chica tan rápido. Se podría persuadir a quienes iniciaron esto para que abandonen su reclamo, dijo Kedry. ¿Podría retarlos a un duelo o algo así? Preguntó Steve. Por lo que me dijo Toby, dudo que acepten, dijo Kedry. Probablemente se escudarían en su estatus y te declararían indigno de luchar. Creo que estoy empezando a tener ganas de verlos en el combate cuerpo a cuerpo, se quejó Steve. Lo mejor es que intervenga alguien de mayor estatus que ellos, dijo Kedry. Pero necesitarían una razón para hacerlo. Steve gruñó en señal de reconocimiento. A medida que seguían su camino, el bullicio disminuía y el olor a pergamino se volvía casi insoportable. Le recordaba la antigua sala de archivos del SSR. Con ese recuerdo vinieron otros, de horas y horas siendo pinchado y pinchado porque algún jefe de departamento quería echar otro vistazo o una confirmación importante de algo más. Finalmente se dio cuenta de que estaba atrapado en medio de una especie de disputa entre 2 grupos, que lo usaban como intermediario para demostrar su punto de vista. Cuando lo descubrió, accidentalmente cruzó la puerta al salir, en lugar de abrirla primero. Recordó esas pequeñas tonterías, y eso lo cansó. Llegaron a la puerta que el chico les había indicado y Steve llamó. Se abrió enseguida. Una adolescente se asomaba. ¿Quién es, muchacha? Preguntó una voz desde dentro de la habitación. Nobles maestres, respondió la muchacha después de mirarlos de arriba a abajo. Hazlos pasar entonces, dijo la voz, repentinamente más complaciente. La muchacha se hizo a un lado y entraron en una habitación presidida por una pesada mesa de madera. Sobre ella, y también colgando de las paredes, había largas listas de nombres, cada una con un blasón al lado y una pequeña nota. Solo había un hombre presente, el maestre, encorvado y frotándose los ojos, pero se veían indicios de la presencia de muchos más, con tinteros vacíos y plumas abandonadas. ¿En qué puedo ayudarles, mis señores? Preguntó el maestre. Tenía la espalda encorvada, pero la mirada clara, y la frente, un mar de arrugas. Soy Lord América, y puedes volver a incluirme en la lista para la pelea. Su deseo de ser franco y desmentir las tonterías lo llevó a expresar su propósito con claridad. ¿Y tienes pruebas de ello? Respondió el maestre, con rapidez y suavidad, como si lo hubiera estado esperando. Miró a la muchacha, y ella salió y cerró la puerta. Prueba, dijo Steve rotundamente. Así que así iba a ser. Prueba de nobleza, de identidad, dijo el maestre. ¿Entiendes que no podemos permitir que cualquiera se una a tan distinguida compañía en este torneo, o tendríamos a toda clase de indeseables intentando colarse? Sonrió, y Steve lo reconoció como algo viscoso. Su rey me recibió como Lord América ante su corte, dijo Steve.
Cualquiera pensaría que un súbdito leal seguiría el ejemplo. No le gustaba jugar a esos juegos, pero sabía cómo jugarlos. No podría decir lo que pensaba su gracia cuando le concedió la dignidad de dirigirse a usted por su supuesto título en la corte, dijo el maestre. Supongo que el rey le otorgó una orden que lo reconocía como tal. ¿Su palabra no es suficiente? Presionó Steve. Su palabra, sin duda. ¿La tuya, reclamando la suya? No como tal. Hubo muchos testigos, dijo Kedri. La historia se ha extendido mucho en las semanas posteriores. Y por un ciervo de plata, estoy seguro de que podrías encontrar a muchos que afirmarían haber estado en la Fortaleza Roja ese día, para hablar del señor que era de una tierra al otro lado del mar que no aparece en ningún mapa y del que nadie ha oído hablar jamás, y a quien el rey le habló tan brevemente, dijo el maestre. Steve ya estaba harto de esto. El maestre empezaba a molestarlo más que el de la Fortaleza Roja. ¿Seguro que quieres hacer esto? De verdad seguro, quiero decir. Es un gran riesgo para quien te ha metido en esto. El maestre lo miró con desprecio. Los campesinos intentan ir más allá de su posición social a la menor oportunidad. Normalmente es mi deber salvaguardar las instituciones de la nobleza y la caballería, pero en este caso, es un gran placer. Steve se pellizcó el puente de la nariz. Este hombre estaba decidido a no creerle, y para ser justos, no era un noble según los estándares de su tierra. Sobre todo porque habían dejado atrás una institución tan anticuada, pero aún así. ¿Y cuál era su nombre, maestre? Soy el maestre Edgar, dijo el maestre, mirándolo con desprecio. Asegúrate de comunicárselo a su gracia la próxima vez que lo veas. Si así tiene que ser, dijo Steve. Se dio la vuelta y salió de la habitación, con Kedri pisándole los talones. Avanzaron un poco por el pasillo, pasando junto a la chica que esperaba fuera de la puerta, antes de detenerse a hablar. Estaba bien y esperándonos, dijo Kedri. Había oído la historia que conté sobre mi origen, dijo Steve. No entiendo por qué le gusta tanto pelear por esto. Para algunos hombres, su privilegio lo es todo, dijo Kedri. Y son celosos de su privilegio. ¿Lo suficientemente celoso como para ir contra el rey? Preguntó Steve, escéptico. Es posible que realmente crea que tu historia es falsa, dijo Kedri. Pensé que sería más cauteloso respecto a lo volubles que parecen ser los estados de ánimo del rey. Molestar al rey por un asunto tan insignificante podría parecer una temeridad para algunos, dijo Kedri con cierta delicadeza. ¿Crees que sería una mala idea? Preguntó Steve. Creo que sería una idea arriesgada, respondió Kedri. Y aunque te favoreciera, ¿qué querría a cambio? Steve dejó escapar un leve murmullo, frotándose la barbilla. Necesitaría afeitarse pronto. Ya sentía la barba incipiente. Disculpen, milords, dijo una voz tras ellos. Escuché lo que decían ahí dentro, y creo que podría ayudarlos con esos problemas. Steve se giró y vio a la chica que lo había saludado primero, parada casi detrás de él. Arqueó las cejas. Ni siquiera te oí acercarte. Así de discreta soy, dijo la chica. Llevaba el pelo oscuro recogido en la nuca y un vestido sencillo que, tras varios lavados, ya no se había aclarado. ¿Dijiste que podías ayudarnos? Preguntó Kedri. Si haces que valga la pena, dijo la chica. Oigo un montón de cosas esperando junto a esa puerta. Agradezco tu oferta, dijo Steve, dándose una palmadita en el cinturón buscando una moneda. Pero tengo una idea aproximada de cómo solucionar este lío. Encontró una moneda de plata, demasiado para darla por las salchichas antes, pero la chica había intentado ayudarlo. La chica miró la moneda de plata con los ojos entrecerrados y luego volvió a mirarlo. ¿Estás loco? Chico, no eres el primero que me pregunta eso, dijo Steve. La moneda desapareció en su manga, dejándolo mirándolo con recelo. No te llevo la moneda para contarte nada. Fue un pijo llamado Aguas Largas quien le dijo a la rata gris que no eras ningún noble, que estabas conspirando para entrar en la pelea y hacer apuestas. Incluso dijo que contabas un cuento sobre tu visita a desembarco del rey. Gracias, dijo Kedri, antes de inclinarse hacia adelante. El maestre no te causa problemas, ¿verdad? La chica se burló. Al viejo avaro le gustan las putas bien floridas. Solo intento ganar algo de dinero donde pueda. Por un momento, Steve consideró ofrecerle trabajo a la chica. Había logrado sorprenderlo, aunque él no estuviera pendiente de ello. Entonces pensó en el tamaño de su séquito. El camino de un país medieval era lo suficientemente malo como para llevar a una niña, y mucho menos a dos. ¿Cómo te llamas? Mamá me llamaba Liana antes de morir, dijo la niña. Bueno, cuídate, Liana, dijo Steve.
Asegúrate de que no te pillen escuchando tras las puertas. Nunca me pillan, se burló Liana. Dicho esto, se escabulló y regresó al lado del irritante maestre. Y por eso no azotas a tus sirvientes, dijo Steve. Vamos. Sabemos lo suficiente como para hablar con un amigo sobre una pelea. Incógnita Kedri se había disculpado, considerando su presencia innecesaria, y había regresado a su tienda. A diferencia de Jaime, Barristan no se alojaba en su propia y lujosa tienda, sino que compartía con los demás miembros de la Guardia Real las dependencias del castillo reservadas para el rey. Tras convencer a un sirviente para que le llevara un mensaje a Barristan confirmando su bienvenida, Steve fue escoltado por los suntuosos salones hasta la puerta de una habitación relativamente modesta. Era modesta, ya que había algo menos de oro y filigrana en las paredes y tapices. El hombre al que iba a ver le abrió la puerta con una piedra de afilar en la mano, despidiendo al sirviente con un gesto. Steve. Lo saludó Barristan. Te marchaste del banquete antes de que pudiéramos terminar nuestra conversación. Perdón por haberte dejado así, dijo Steve. Tuve un pequeño problema con mis amigos. Espero que no haya sido nada grave, dijo Barristan, volviendo a la mesa en la habitación. Sobre ella había una variedad de cuchillas pequeñas, en distintas etapas de mantenimiento. Por favor, tomen asiento. Bueno, solucionamos el problema inmediato bastante bien, dijo Steve. Pero eso solo los animó. Se sentó frente a Barristan. ¿Ah, sí? Preguntó Barristan. El maestre que trabaja en las listas de combate cuerpo a cuerpo quiere descalificarme por no ser un noble, dijo Steve. Barristan dejó su piedra de afilar. Ah. Fui a hablar con él, y hay más, dijo Steve. Un sirviente mencionó haber oído a uno de los nobles con los que tuve un problema en el banquete hablar de mí con el maestre. Y, por supuesto, no tienes ninguna prueba aceptable de tu nobleza aquí contigo, no después de haber acabado en las tierras de la corona, dijo Barristan. Se recostó en su silla, reflexionando sobre el asunto. El reconocimiento del rey Aerys a mi señorío me ha abierto algunas puertas hasta ahora, dijo Steve. Así sería, dijo Barristan, pero los señores son gente conflictiva, y la autoridad real no siempre tiene el peso que debería en algunos rincones del reino, o cuando a los señores les resulta inconveniente. Ya puedes adivinar por qué vine a verte, dijo Steve. Sí, por supuesto, dijo Barristan. No puedo hablar por el rey, pero puedo confirmar sus palabras. Para ser sincero, mi palabra sobre tu estatura debería ser suficiente. Te lo agradezco, Barristan, dijo Steve. No te preocupes, dijo el caballero. ¿Cómo se llamaban esos hombres con los que te peleaste? No recuerdo sus nombres, pero sus casas son Stokeworth, Ayford y Longwaters, dijo Steve. No puedo decir que me impresionaran. Casas de la corona, murmuró Barristan para sí mismo. Pero no deberían desdeñar las palabras del rey. Quizás los hice quedar mal delante de sus esposas, hijos y algunos otros, admitió Steve. Me sacaron de quicio. Orgullo, dijo Barristan, negando con la cabeza. La maldición incluso de los hombres más grandes. ¿Cómo se llamaba ese maestre con el que hablaste? Maestre Edgar, dijo Steve. No se ha dado el apellido. Barristan tamborileó con los dedos sobre la mesa. Los Ayford tuvieron un tercer hijo con ese nombre que fue a la ciudadela. ¿Crees que podría ser él? Posible, pero difícil de confirmar si se desea ocultar, y en última instancia irrelevante, dijo Barristan. Me ocuparé del asunto. Sus palabras fueron tajantes, pero luego sonrió. No te librarás de la paliza tan fácilmente, dijo. No había oído que hubiera alguien que pudiera darme uno compitiendo, dijo Steve. Mira, ¿sabes cómo afilar una espada? Preguntó Barristan, ofreciéndole una piedra de afilar. He manipulado uno o dos en mi vida, dijo Steve, aceptando la piedra. Puedes contarme sobre tu viaje desde desembarco del rey hasta aquí, dijo Barristan. No pude evitar notar que tu séquito había aumentado, ya que solo estaba Lady Naeris. ¿Quieres saber primero sobre los bandidos o sobre la excavación de tumbas? Preguntó Steve. Los bandidos, por supuesto, bueno, Naeris se llevó una de ellas. Su primera pelea de verdad, y mantuvo la calma, se defendió bien. Steve empezó a contarle a Barristan la historia de su viaje, satisfecho de que cualquier breve problema que se le hubiera presentado se hubiera resuelto. Al menos por el momento. Steve pasó una hora agradable hablando con Barristan, antes de que sus obligaciones lo llamaran. Con el asunto más urgente a punto de resolverse, solo quedaba pasar el tiempo antes de descansar para la refriega del día siguiente.
Para ello, Steve regresó a su tienda, con la intención de practicar un poco antes de ir a cenar. El campo de entrenamiento estaba a rebosar de quienes habían tenido la misma idea, así que Steve se dirigió al espacio abierto entre la parte trasera de su tienda y el viejo septo en ruinas. La mayoría evitaba, o al menos rodeaba, el septo, por lo que el suelo aún no se había convertido en barro, como gran parte de los senderos y caminos que rodeaban la aldea de tiendas. Con el atuendo campesino que usaba en el camino y escudo en mano, Steve realizaba una serie de viejos ejercicios a un cuarto de velocidad, imaginando a un caballero blandiendo una espada. Muchos de sus instintos serían, en el mejor de los casos, una distracción en los campos de batalla de esta tierra, y en el peor, una debilidad. Tendría que adaptarse y superarse. Sus entrenamientos en la Fortaleza Roja le habían dado una idea de qué esperar, así que no saldría al campo mañana a ciegas, pero la melee probablemente sería una bestia distinta a un simple entrenamiento. Manteniendo la respiración profunda y regular, Steve practicó un movimiento de barrido y giro de su escudo que casi había desarmado a Barristan, usando el borde dentado del escudo para sujetar la hoja. A pesar de su fracaso en el mástil, pensó que el movimiento tenía potencial. Pero entonces, ¿y si su enemigo no empuñaba una espada? Se imaginó un martillo, un mayal o una lanza, y cómo podrían usarse contra él. Lentamente, se perdió en sus pensamientos mientras se ponía a prueba, pensando en cómo su nuevo martillo afectaría su estilo de combate. Las reflexiones imaginarias tal vez no sustituyeran el verdadero entrenamiento o la experiencia, pero las reflexiones imaginarias de un supersoldado con una habilidad marcial adquirida con esfuerzo contaban más que la mayoría. Un rato después, un carraspeo lo distrajo. Steve bajó el escudo y se giró para ver a un sirviente desconocido que esperaba firme a un lado de su área de práctica. Si bien el rostro del hombre le resultaba desconocido, sus colores no lo eran. Costuras moradas y el sello de una espada sobre una estrella fugaz. «¿Arthur quería hablar contigo?», preguntó Steve, aflojando las correas de su escudo. El sirviente parpadeó, pero respondió sin dudarlo. «Ah, no, mi señor, soy mi señora Asaradaine, quien desea hablar con usted esta tarde cuando le convenga». Steve miró al cielo. El sol aún era visible sobre las enormes murallas del castillo, pero apenas, y el mediodía ya había quedado atrás. Puede que nunca hubiera hablado con Asara, pero se llevaba bastante bien con su hermano. Quizás podría averiguar cómo había ido su baile con Erard. «Puedo hacerme un tiempo», dijo. «¿Debería cambiarme o...?» «Creo que sería lo mejor», dijo el sirviente con delicadeza. «Bien», dijo Steve. «Dame un momento». Steve se metió en la tienda, dejando al sirviente esperando afuera, y se dirigió a su habitación. No tendría tiempo de recorrer las limitadas instalaciones disponibles para los huéspedes más comunes del castillo, pero podría limpiarse y ponerse algo de su ropa más elegante. Mientras se cambiaba, oyó que se abría la puerta principal de la tienda y las voces apagadas de Naeris y Kedri. Salió a saludarlos, todavía poniéndose la camisa. «¿Cómo te fue con Dodger en la carrera?», le preguntó Steve a Naeris a modo de saludo. Naeris abrió y cerró la boca, aparentemente distraída por su repentina pregunta. Ella y Kedri estaban arrodillados sobre la lona que habían colocado en la tienda, colmando a Dodger de cariño. «Bien», dijo. «No hay problema que un poco de comida y cuidados no puedan solucionar, aunque su cola nunca volverá a estar recta. De todas formas, le da personalidad», dijo Steve, revisando a Dodger. Lo habían limpiado, le habían quitado piojos y garrapatas, y le habían cubierto las costras con una mezcla que olía ligeramente a menta. Tenía un hueso en la mandíbula que estaba trabajando, y por el crujido que salía, Steve pensó que no duraría mucho. Le habían encontrado un collar de cuero, y parecía estar tolerando la cuerda que lo conectaba a la mano de Naeris. El dueño de la perrera cree que uno de los padres podría haber sido el perro de pelea de algún señor, o incluso el propio Dodger, dijo Naeris. «No me sorprendería», dijo Steve. No le gustaban mucho los deportes de sangre animal, pero al menos Dodger podría defenderse si fuera necesario. «¿Estás vestido para una ocasión especial?», dijo Kedri. «¿Hay otro festín? Puedo cuidar a Dodger si hace falta». «He perdido el gusto por los festines, al menos por ahora», dijo Steve. «Me han pedido que vea a Asaradaine y no quiero ser grosero». «¿Asaradaine te invitó a sus aposentos?», preguntó Naeris, frunciendo ligeramente el ceño. «No estoy seguro de dónde exactamente», dijo Steve. «La sirvienta acaba de decir que quería hablar». Se encogió de hombros. «Probablemente tenga algo que ver con señalarle al chico Stark su camino en el banquete».
Seguía siendo extraño oír el nombre de Tony en alguna gran familia noble, aunque probablemente habría dicho que era natural. ¿Sabes cómo fue su conversación? Preguntó Kedri. No sabría decirlo. Nos fuimos poco después, dijo Steve. ¿Por qué? Si Lady Dine desea hablar contigo al respecto, es probable que haya ido muy bien o bastante mal, dijo Kedri. Bueno, ojalá, dijo Steve. ¿Sabes dónde se metieron Robin y Toby? Naeris negó con la cabeza, pero Kedri asintió. Los vi en compañía de la joven sirvienta que nos ofreció ayuda antes, dijo Kedri. Me aseguré de que no pasara nada malo y me aseguraron que todo estaba bien. Frunció el ceño. En retrospectiva, puede que haya sido demasiado confiado. Dudo que les cueste meterse en líos, dijo Steve. Se ajustó la ropa elegante, girándose a un lado y a otro. ¿Qué tal me veo? Kedri y Naeris intercambiaron una mirada. Aceptable, dijo la mujer rubia. Genial. Nos vemos esta noche entonces. Con esa despedida, Steve salió de la tienda y empezó a seguir al sirviente Dine hacia las torres. Era hora de ver de qué se trataba todo esto. Incógnita al parecer, los Daines merecían una suite de habitaciones solo unas plantas por debajo de Barristan, y por lo tanto del rey. Tenían un nivel de opulencia que resultaba inapropiado después del tiempo que habían pasado viajando, y como Steve ya se imaginaba, el símbolo o el color de la casa a la que pertenecía se encontraba por todas partes. La puerta del pasillo no daba a la suite propiamente dicha, sino a una especie de antecámara, por la que Steve fue conducido antes de que el sirviente llamara a una de las puertas de la pared trasera. Una llamada afirmativa respondió al llamado, y el camino se abrió para él. El señor América, anunció el sirviente en la habitación, antes de hacerse a un lado para que Steve pudiera entrar. Le recordó a un salón al que lo habían invitado en Londres durante la guerra, pero solo superficialmente. 3 damas lo miraron al entrar, dispuestas en círculo, con agujas y tela en la mano. Reconoció a Sara, pero no a las otras 2. Podrían haber sido nobles, o simplemente sirvientas favoritas, pero ambas tenían el aspecto que él comenzaba a reconocer como dorniense. Señor América, gracias por venir a verme, dijo a Sara. Ellas son mis compañeras, Lady Leia y Lady Miria. Un placer conocerlas, dijo Steve, saludando a las mujeres con la cabeza. En persona, en una habitación bien iluminada, entendía por qué tanta gente estaría ansiosa por pasar tiempo con Sara. Sin duda, era una belleza. Para su ojo de artista, claro. Leia, en cambio, le resultaba familiar, quizás era pariente de alguien que conocía. Mientras que Miria era comparativamente más sencilla, sobre todo por su vestido. Sé que esta invitación debió parecer inesperada, explicó a Sara. Mi hermano, Arthur, me habló de ti, y después de descubrir quién convenció a Ned para que bailara conmigo, tuve que satisfacer mi curiosidad. Arthur también te mencionó un par de veces en el camino, dijo Steve. Por favor, siéntese con nosotros, dijo a Sara, señalando una silla libre en el círculo. Nada demasiado escandaloso, ¿no? Steve observó el delicado diván y se sentó, con la espalda recta. No hay nada peor que un chef distraído y malestar estomacal por comer demasiada tarta de naranja sanguina, dijo. Sara entrecerró los ojos mientras sus amigas ocultaban una sonrisa. ¡Ay, ese patán! Dijo que dejaría de contar esa historia. Hermanos, dijo Steve, relajándose un poco. Tal vez no tendría que andarse con rodeos, con la poca ceremonia que conocía. ¿Hablas por experiencia? Preguntó Miria. Su voz era muy musical. Supongo que se podría decir eso, dijo Steve. Aunque lo mío fue más para sacarme de un apuro que para contar historias vergonzosas. ¿Te apetece un té de la tarde? Preguntó a Sara. Estábamos a punto de tomarlo. El estómago de Steve le recordó que no había comido desde el almuerzo con Barristan. Claro, te lo agradecería. Sara hizo sonar una pequeña campana y varios momentos después un sirviente entró por otra puerta llevando una bandeja de pasteles. Eran bastante pequeños, y cuando la bandeja se colocó en una mesita entre todos, Steve tomó uno y lo masticó para experimentar. Eran de queso y espinacas, si su gusto era correcto, y emitió un sonido de satisfacción antes de tomar otro. Están buenos, dijo Steve, metiéndoselo en la boca. Me alegra que te gusten. Es una receta de casa, explicó a Sara, dándole un delicado mordisco. Steve notó que las otras 2 mujeres comían de forma similar, tomando bocados pequeños, con cuidado de no comer migajas, y se tragó su segundo bocado. Tosió y decidió esperar antes de tomar más. ¿Qué te impulsó a que Edark se acercara a Sara? Preguntó Leia.
Hemos estado cotilleando sobre ello todo el día, entre otros temas. El brazo de Asara se crispó, como si casi quisiera tocar a Leia, pero mantuvo una sonrisa amable en su rostro. Una vez me perdí un baile, y supongo que no quería que él se arrepintiera de lo mismo. La mirada de Steve se desvió hacia un cuadro en una de las paredes, observándolo sin fijarse en los detalles, con la mente en la nada. Su mano rozó un bolsillo y el relicario que se guardaba a salvo dentro. «Tienes una dama esperándote en tu tierra natal», dijo Asara con ojos penetrantes. Steve tomó una decisión rápida. Recuperó el relicario y lo abrió con cuidado. «Esta es Margaret, Peggy, como ella prefería. Con suerte, algún día la volveré a ver». Ignoró el dolor sordo de su partida y los años perdidos, alimentando con cuidado las brasas de esperanza que habían ardido en su interior cuando Tony les contó su plan para revertir el chasquido. «Debe ser una mujer singular», dijo Leia, mirando la imagen. Steve recordó la vez que ella le había disparado, más de una vez, y soltó una carcajada. «Sí que lo es». «Así que no querías que Ned perdiera su oportunidad», dijo Asara. «Carpe diem», dijo Steve. «Aprovecha el día». «Ya veo», dijo Asara, considerando la respuesta. Su mirada se dirigió al bordado a medio terminar que tenía en el regazo. «Carpe diem. ¿Es valirio?», preguntó Miria. «Es una lengua muerta de mi tierra natal», dijo Steve. «Hoy en día, la usan sobre todo los académicos». «¿Existe una gran tradición de aprendizaje en tu tierra natal?», preguntó Miria. «Podría decirse que sí», dijo Steve. «Tanto como tenemos tradición en carpintería o en la milicia». «¿Has pensado en visitar la ciudadela de Antigua?», dijo Miria. «Es un gran depósito de conocimiento. Podrías encontrar el camino a casa allí». Steve hizo una mueca. «No puedo decir que me impresionen mucho los maestres que he conocido hasta ahora». «¿Ah, sí?», preguntó Leia, casi como un tiburón. «Cuéntame». «Bueno, para empezar, intenté hablar con el maestre de la Fortaleza Roja sobre encontrar algunas cosas, pero me lo despacharon porque estaba más interesado en su», dijo Steve, solo para dudar al recordar a su público, su compañero de la noche. Leia soltó una risa burlona. «Las putas de Picella acabarán con él algún día», dijo. Parecía estar esperando su reacción. «Sin duda, esto dice mucho del hombre que dejará de lado su deber hacia su vocación o hacia su país por sus propios y obstinados placeres», dijo Steve. Dijo Leia, reclinándose en su silla. «Sin embargo, una mala experiencia no fue suficiente para que dejaras de ver a los maestres en general, ¿no?», preguntó Miria. «No me gustaría meter a todos en el mismo saco», dijo Steve, «pero justo hoy otro maestre intentó descalificarme de la refriega por culpa de unos nobles desagradables». «Qué raro», dijo Asara, reincorporándose a la conversación. «Y, además, un gran riesgo para su puesto». Su tono lo invitó a compartir más. «Podría ser pariente de algún noble, a quien puse en el lado malo anoche en el banquete», dijo Steve. «Aunque, por lo que vi, no es que quisiera estar en su lado bueno». «Seguramente no querrás dejarnos en suspenso», dijo Miria, animándolo. Steve hizo una pausa, considerando por un momento si quería ir más allá y presionar a los punks. Entonces recordó la expresión de Naeris mientras Aiford la sujetaba del brazo. «Aiford, Longwaters y Stokeworth», dijo, recordando los nombres de sus casas. Aiford agarró a una de mis compañeras, y cuando ella se defendió, la amenazó con violencia. Lo tomé bajo control y le expliqué por qué sus acciones eran inaceptables. ¿Eran Aerys Waters?, preguntó Leia. «¿Franco de punta afilada?». «Sí», dijo Steve. «Me cuidó hasta que recuperé la salud cuando llegué a la orilla, y además es una buena amiga». Parecía que no les importaba amenazarla a ella y a los dos niños, pero no estaban tan dispuestos a pelear conmigo, así que su siguiente paso fue intentar que me descalificaran. «Pero no tuvieron éxito, ¿verdad?», insistió Leia. «¿Competirás mañana?». «Hablé con Barristan y me dijo que lo aclararía todo», dijo Steve, y Leia asintió, satisfecha. «Qué comportamiento tan poco caballeroso», dijo Miria. «Sería una verdadera lástima que se corriera la voz sobre su conducta». «No me quitaría el sueño», dijo Steve. «Si las noticias sobre las acciones de un hombre le hicieran daño, probablemente se lo merezca». Las damas intercambiaron miradas, aparentemente todas de acuerdo. «Una verdadera lástima», murmuró Leia. «Estoy seguro de que no me has traído aquí para escucharme quejarme», dijo Steve, medio disculpándose. «Quejarse es una tradición muy antigua entre los círculos de costura», dijo Asara. A Steve le vino un recuerdo de hace mucho tiempo.
Mi mamá lo llamaba el punto y la perra, dijo con franqueza. Leia resopló con violencia, casi atragantándose con el pastel que estaba mordiendo. Disculpen, mil disculpas, dijo, intentando recuperar algo de dignidad mientras sus amigos se reían de ella. Menudos amigos son, refunfuñó, pero sonreía. ¿Cómo estuvo el baile, si no te importa que pregunte? Preguntó Steve, volviéndose hacia Asara y volviendo al tema original. Fue muy agradable, dijo Asara, ignorando las risitas de sus compañeros con la cabeza bien alta, al igual que la conversación que tuve con Ed. De verdad, debo agradecerles por darle el ánimo que necesitaba. Ni lo menciones, dijo Steve. Es bueno ver a dos chicos llevándose tan bien como ustedes. Asara lo miró con extrañeza, pero asintió. Sepa que le estoy agradecida, y si puedo presentarle a alguien, me esforzaré por hacerlo. Se inclinó hacia adelante, como para confesarse. Verá, tengo una relación bastante buena con la princesa Elia. Steve sintió que le estaban dando una broma, pero aún así sonrió. Te lo agradezco, Lady Asara. Para asuntos menos importantes, deberías probar más de estos pasteles, dijo Leia. Mira, este es mi favorito, parecía que cualquier medida que las damas habían querido tomar con él se había tomado, y estaban contentas con lo que habían encontrado, porque el resto de la reunión transcurrió agradablemente y Steve salió de la suite con un paso alegre y una mente tranquila, listo para el desafío del día siguiente. Bueno, hasta aquí el capítulo y espero que les haya gustado. Comparta, suscríbase para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.